Seguramente, en más de una ocasión nos hemos preguntado, ¿qué es lo que sigue después de la muerte? Hola, mi nombre es Sonia Eunice Romero Bautista, estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la especialidad de Educación Primaria. Y hoy les narraré acerca de la obra llamada Rosa Cuchillo, escrita por Óscar Colchado Lucio. El autor Óscar Colchado Lucio nació en Ancash en el año 1947. Fue poeta, cuentista, novelista y también recibió algunos premios como el José María Herderas, que fue un cuento en el año 1978. Y también comenzó a escribir la obra Rosa Cuchillo a principios de los años 80. Y bien, imagina caminar por una cuesta en una tarde tranquila. Al llegar a la cima, contemplar el pueblo que te vio crecer. Allí donde jugaste, hiciste amigos, conociste el amor y te despediste de tus padres cuando estos fallecieron en un terremoto. Ese pueblo es Illaurocancha, con sus casas de tejas, sus paredes blancas, y al mirarlo sientes nostalgia y entonas estas palabras: pobre mi pueblo, pobre mi tierra, allí te dejo para siempre. Miras por última vez el muelle de las lomas, los altos eucaliptos, las huertas y los tunales. Te despides colocando tu mano sobre el corazón y besando amorosamente la tierra, repitiendo adiós alegrías y penas, consuelos y pesares, adiós. Suspiras hondo y vuelves la vista al frente. El destino te llama a seguir al cerro llamado Auquimarca. No sabes lo que hay después de la muerte ni qué te espera, pero continúas tu camino recordando tu niñez, jugando con el maizal en los tiempos de cosecha y tu época de pastora. Así comienza el viaje de Rosa Cuchillo y su travesía en el más allá. Rosa Cuchillo, cuyo nombre verdadero era Rosa Huanca. Rosa, después de un largo tiempo de viaje, llegó a las orillas de un río torrentoso de aguas negras llamado el Guañu Mayo. Rosa llevaba la ropa desgarrada por las zarzas de los montes, los riscos, las laderas y las encañadas que habían tenido que atravesar para llegar hasta aquel lugar. Mientras Rosa observaba el río que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos, escuchó una voz que pronunciaba su nombre: Rosa, Rosa Cuchillo. Era el ladrido de un perro que se entendía con claridad lo que ladraba. Al mirar con atención, Rosa pudo reconocerlo. Era Guaira, su alco, es decir, su perro en quechua, quien era de color negro, con manchas blancas alrededor de su vista, como unos anteojos. Había muerto años atrás por el ataque de un puma mientras él cuidaba del corral de Rosa. Rosa de inmediato lo reconoció y corrió a abrazarlo con mucha felicidad, y luego, sorprendida, le preguntó a Guaira qué hace ahí en ese río. Guaira le respondió que había estado esperándola, pues sabía que ella vendría y que había sido su hijo Liborio quien le había avisado. Rosa se emocionó profundamente al escuchar el nombre de su hijo Liborio, quien ya había fallecido. En ese diálogo entre Rosa y Guaira, se enteró que Liborio se encontraba en el cielo, en el Jana Pacha, y que ella debía dirigirse a Auquimarca para conocer el lugar donde descansaría eternamente. Guaira le comentó a Rosa que él sería su guía en el otro mundo, pero que primero debían de cruzar el gran río.
Según la cosmovisión andina, los perros guían a los muertos al más allá. Y bien, la novela se divide en 3 puntos. Por un lado, el relato de Rosa Cuchillo, quien ella era del sur de Ayacucho, del pueblo de Illaurocancha, y junto a su fiel perrito llamado Guaira, va a tener que recorrer el camino del mundo de los muertos, el Lucu Pacha, hasta el mundo celestial, el Hana Pacha. Por otro lado también está el de su hijo Liborio, que desde que comienza su vida senderista como reclutado, pasando por la pasión que siente por una de las lideresas llamada Anguicha hasta su muerte. Y por último y tercero tenemos el relato de Mariano Ochante. Este era un vecino de Rosa Cuchillo, en el pueblo de Illaurocancha. Mariano cuenta cómo Sendero Luminoso comenzó a adoctrinar a la población, y lo cuenta entre fiebres por la infección de las 2 balas que le había caído en el rostro. Eso había sido obra de los senderistas, quienes primero le habían dicho por medio de una nota que lo querían ver y conversar con él, pero Mariano ya sabía que no era para conversar, era para que lo maten, hasta que un día de sorpresa llegan a su casa y no le dieron tiempo a Mariano de defenderse, la cual le dispararon en uno de sus pómulos, dejándolo herido, sin remedio, porque como estaban en conflictos armados, no habían doctores. Así que Mariano se mantuvo escondido hasta su muerte. Poco a poco conoceremos, gracias a los muertos que se encuentran Rosa y su perro Guaira, lo que viene sucediendo en el Kai Pacha, el mundo de los vivos. Los pobladores son ejecutados cada vez en mayor número por los Sinchis. Los Sinchis pertenecían a las fuerzas armadas y por los senderos así eran llamados por los ronderos. Por otro lado, el viaje de Rosa Cuchillo no está sin peligros, porque encuentran a almas condenadas por sus pecados y se consumen entre ellos para purificarse. El camino hacia el Hana Pacha, allí durante ese camino sabremos más de Rosa y a su vez la búsqueda del alma de su hijo Liborio. La muerte de su hijo ocasionó que ella muera de pena. Esta parte de la novela está narrada en primera persona y es Rosa Cuchillo quien la narra, haciéndonos partícipes de sus inquietudes en el mundo de los muertos, el Kai Pacha. En el caso de Liborio, llamado más adelante Tupac por los mismos senderistas, conocemos su historia en segunda persona, aunque podemos pensar que él es el narrador por ratos. La voz que vive en su cabeza y le habla reflexionando de lo que viene aconteciéndole. Pero a diferencia de la historia de su madre Rosa, que comienza ella en el mundo de los muertos, en cambio la de Liborio comienza cuando es reclutado por los senderistas, quien Liborio vendía ovejas para ayudar a su madre. Aunque no sabemos con exactitud qué edad tiene Liborio, podemos decir que es joven, idealista, pero que también es consciente de lo que sucede. Cuando se ve frente a Nieves Coyanquis o el camarada Santos, uno de los vecinos de Illaurocancha, se da cuenta de la situación en la que está. Si bien se ingresó en las fuerzas senderistas, fue más por presión que por vocación. Pero poco a poco Liborio se irá convenciendo del camino que ha elegido. Liborio y otros reclutas creen en una revolución indígena y en las costumbres que han sobrevivido incluso en la conquista española. Esto lo separará poco a poco de la sensibilidad de que para él solo quieren
cambiarse de jefes, mas no de costumbres, al menos no del todo. Son más occidentales que andinos y que no comprenden el modo de vida llamado por Liborios naturales. Bien, como se dijo al principio, el relato de Mariano Ochante es quizá el menos desarrollado de los tres, entre Rosa, Liborio y Mariano. En parte quizá porque Mariano está sufriendo de fiebres que le subían y bajaban por las balas de su cara, sin que pueda ser tratado por algún médico. Y de este relato vamos a conocer cómo en la comunidad poco a poco estos mistis extranjeros se fueron infiltrando, como de algún modo estas personas fueron conociendo y adoctrinando a las personas de la comunidad. A su vez, el relato de Mariano Ochante creo que es el más trágico, porque ese personaje, a diferencia de Liborio, Liborio pertenece a los senderistas, y su madre, quien era a su vez protegida por Liborio. En cambio, Mariano está en peligro. Él pertenece a la población. Por un lado, los senderistas tienen una lista de personas que traicionan al partido, y por otro lado, el ejército castiga a cualquier persona sospechosa del terrorismo. Y así, Mariano Ochante representa a las personas que se supone que deberían ser protegidas, pero al final resulta ser víctima de ambos grupos, por el ejército y por los senderistas. Su recorrido de Rosa Cuchillo nos hace comprender mejor la cosmovisión andina, el recorrido de los muertos y el trayecto hacia el mundo de arriba, el Hanak Pacha, y de qué forma este será accesible para todas las personas en su momento. Lo que se le condena aquí no es tanto a la persona o al pecador, sino a esas faltas cometidas en el Kai Pacha, el mundo de los vivos. Así, por ejemplo, las jarjachas, la llama de 2 cabezas, son de personas que cometieron pecados o incesto. A diferencia de la mitología cristiana, ellos van a poder purgar sus faltas y poder ascender a lo que es el mundo celestial, el Hanak Pacha. También hay otra manera de poder librarse de los pecados según la obra. Consiste en dejar el espíritu en otra persona, así dejando sus faltas, y así poder entrar más rápido al mundo del Hanak Pacha. Así, el alma salvada, el alma convertida en paloma es Domingo, el ex marido de Rosa Cuchillo, que murió en un accidente, quien le agradece a Guaira por haberlo ayudado a cruzar el río Guaño y Mayo. Y gracias a Guaira, Domingo puede reconocer a Rosa, su esposa, quien Domingo le promete a Rosa rezar por ella en el Hanak Pacha, quien ahora Guaira le anima a Rosa y la reconforta que ahora ya tiene 2 almas que van a ayudar a que Rosa se vaya al Hanak Pacha. Tiene a Liborio y a su esposo que rogarán por ella y estén juntos en el paraíso. Bien, ahora nos centramos en Rosa Cuchillo. Ella era huérfana ya que sus padres murieron en un terremoto. Ella era muy joven, atractiva, y se dio cuenta que los hombres, jóvenes o adultos, estaban detrás de ella, ya sean solteros o casados, comuneros o mistis, y las mujeres del pueblo la miraban con malos ojos. Para protegerse de Rosa, se fue a las afueras a cuidar a sus ovejas y se instaló en una choza de sus padres en la jalea. En las noches, Rosa dormía con un cuchillo al alcance de su mano, plantado al centro de una cruz dibujada en el suelo. Historias que escuchó que era bueno para espantar a los malos espíritus y las malas intenciones de los hombres. Entonces,
Con ese cuchillo pudo defenderse de los hombres que quisieron aprovecharse de ella, como Lorenzo Taipe, quien estaba casado y tenía 4 hijos, quien Rosa le puso a Lorenzo el puñal en el pecho y este se fue acobardado. También está otro hombre llamado Pajla Bolo, era hijo de una persona pudiente de Ocros. Rosa le puso el cuchillo en la garganta, ya que Rosa cuenta que ella estaba sola en el campo con sus animales y Pajla la quiso subir a la fuerza en su caballo. Y por esas acciones los hombres la miraban con temor y respeto. Y es por eso de que su nombre real de Rosa Huanca pasa a llamarse a Rosa Cuchillo. Bien, quien se presenta así era un Huamani, un dios montaña, llamado Pedro Orco, quien tiene relaciones con Rosa Cuchillo y al final resultó ser el padre de Liborio, su primer hijo de Rosa, quien le pide a Rosa que lo acompañe a la montaña, pero ella le ruega que aún no la lleve y él acepta. Por otro lado, Domingo la sigue a Rosa hasta que la convence de estar con ella y hasta cuidar de su hijo Liborio junto con ella, como si fuera propio de él. Y a pesar de que luego establece esa relación con Domingo, siendo un ser humano, de algún modo esta unión nos da pistas sobre quién es Rosa Cuchillo y quién es Liborio. Así nos enteramos casi al final que Rosa en realidad es Cabillaca, una diosa indígena. Cabillaca se da cuenta que en su transformación muchos dioses como ella tomaron la decisión en algún momento de ir al mundo humano, de experimentar la vida y los sufrimientos de los humanos en la tierra. Sin embargo, Cabillaca se da cuenta de otra cosa al ver, por ejemplo, a Domingo, su ex marido, que es un jarabico, quien casi no recordaba su vida mortal que tuvo. Y es que en el Hanak Pacha las penas se olvidan poco a poco. Esto para los seres humanos puede ser triste. También ellos se cuestionan si la experiencia mortal se va a ir olvidando. ¿Cuál es el motivo de en primer lugar entonces? Bien, ahora hablaré de Liborio. Como lo dije en un inicio, él comenzó como pastor de ovejas, vendía animales. No sabemos mucho sobre su pasado, sobre las penas y la suerte miserable de la que habla cuando encuentra a su madre. Sin embargo, podemos inferir sobre lo que le ha venido sucediendo de acuerdo a la adaptación casi inmediata que tiene en el grupo senderista, llamado por ellos Tupac. Él, Liborio, enfrenta algunas misiones arriesgadas más de una vez. Asimismo también se enamora de Anguicha, la lideresa del grupo, una joven que ocupa el mando militar en su unidad. Y ese cariño llegará a ser correspondido casi al final de la novela. Liborio se pregunta más de una vez para quién es la revolución y se da cuenta que si fuera para los naturales podrían dejar de lado la vergüenza ante sus bailes,
sus costumbres, el idioma. Lo que Liborio quería es recuperar su identidad cultural a nivel nacional. La novela también hace crear tensión entre las ideas de Liborio y las del resto de los senderistas, sobre todo a los educados en universidades, incluyendo así a la propia Anguincha. En una discusión con los mandos, Liborio por primera vez declara la importancia de una revolución indígena, a lo que Santos responde que es imposible volver a la época tahuantinsuyoana, que quiere decir al pasado, a lo que Liborio le contesta a Santos que no es volver al pasado, pues le dice que sus costumbres comuneras no se han perdido nunca, solo que hasta estos días están resistiendo a las imposiciones de los blancos que quieren borrar todas sus tradiciones, todas sus costumbres. Y a pesar de que Liborio es joven y no estar en una posición jerárquica, no tiene miedo a dar sus opiniones. Liborio también se da cuenta de que los senderistas lo llaman justicia popular, pero eso en realidad parece más un revanchismo disfrazado. Y son estos dos ejes, la identidad indígena de Liborio y su compasión por los suyos, por los más pobres. Cuando Liborio una vez ofrece una vicuñita a los cerros para calmar una fuerte tormenta, sus compañeros en ese momento estaban asustados. Una vez que pasa la tormenta, las explicaciones racionales se imponen. El origen de Liborio, ligado a dos divinidades andinas, produce que él comprenda de manera profunda la necesidad de un cambio. Sin embargo, se da cuenta que este no puede ser a la fuerza, sino que tiene que ser desde la comprensión de la población. Por eso, no es casualidad que una vez él muerto, el espíritu de Liborio regrese a la tierra, pero esta vez regrese como Pachacútec, la cual fue un cambio trascendental. Bien, hemos llegado ya a la parte final. Solo para decirles que Rosa Cuchillo me pareció una novela muy interesante, ya que nos lleva a comprender mejor el mundo andino y también que está lejos de extinguirse, donde sus costumbres ante la adversidad aún se siguen fortaleciendo. Creo yo que es una novela que tiene un nuevo significado cada vez que uno la lee y nos hace comprender mejor una parte de nuestra historia. Y al mismo tiempo tiene una narrativa que uno, sin saber quechua, llega a entender el contexto bajo cual se dice una y otra palabra en quechua. Y bien, gracias por su atención. Esto ha sido todo. Hasta el próximo video.